Incomprensible e incoherente. Así es el plan ecologista para ahorrar energía de Pedro Sánchez. Sin corbata en la teoría, pero no en la práctica. Y barra libre de Suma y Falcon para viajar aunque sean 26 míseros kilómetros. Su fructífera inversión de 20.000 millones de euros para políticas de igualdad ya dan sus primeros frutos. Una campaña rodeada de una gran polémica, no solo por robar los derechos de imagen de las modelos, sino por cambiar su apariencia física. Una campaña que, recordemos, reivindicaba la diversidad de los cuerpos y lucha contra la violencia estética. Una falta de respeto absoluto y un robo de imagen que pagaremos todos los españoles de nuestro bolsillo. ¿O creían que Irene Montero iba a resarcir los daños ocasionados a estas modelos con dinero de su cuenta bancaria personal? Todo ello envuelto en un momento de incertidumbre económica al que se suman los posibles cortes de suministro de gas y el alza de los precios que parece no tener fin. Buenos días. Comenzamos la semana lunes 1 de agosto y saludamos en la mesa a Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Como decía mi hijo pequeñito, he volvido. Sí, porque has estado de vacaciones. Sí, una semanita que no está nada mal en el norte, a unas temperaturas realmente de precambio climático, con lo cual de 21 a 23 grados, que se está muy bien. Hoy aprovecho para hacer publicidad de lo mío, que es el blog que tengo, no entiendo nada.es, porque saco una entrevista con Paco Castañares, que estuvo aquí, que lo entrevistamos aquí, que fue muy interesante y por eso la he sacado, porque claro, el tema de los incendios ha amainado bastante, al menos a nivel de portadas, aunque se sigue quemando Galicia, sí. Pero según te cuentan los expertos, eso va a durar lo que dure nada, porque van a seguir quemándose. Es decir, ¿por qué? Pues porque a pesar de que Pedro Sánchez se quita la corbata y diga que el cambio climático mata, lo que está matando es el haber descuidado los bosques, el haber descuidado el mundo rural y además no tener ninguna intención de cuidarlo. Y eso, como explica Paco, eso permanece, con lo cual sigue habiendo, diríamos, material para que se quemen lo que queda. Con lo cual hay que estar al tanto y la única solución que le ve él, que es un hombre que domina este tema, es que la opinión pública haga que los políticos giren su vista a poder actuar durante, no durante el invierno, sino durante siempre, porque tiene que haber una política concreta. Incluso él habla de aprovechar la masa forestal que sobra, que es la que hace que ardamos, para ahorrarnos un 20% de suministro energético en España, que no está nada mal, ¿eh? Con lo cual, si alguien que lee la entrevista, que el título ya es muy claro, frente al problema de los incendios está la solución de la gestión. Paco Castañares, no entiendo nada.es. Pues muy interesante porque todo no depende del cambio climático. Saludamos por esta parte a Miguel Guadalfajara, que se incorpora hoy, se estrena hoy en la mesa dando caña. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Hoy, como dices, me estreno en un plato de televisión. Espero que me sea leve. Y luego también espero que me dejéis también, como se dice, hablar de mi libro, que es de mi municipio, Alcobendas, y soltar alguna de la actualidad política de Alcobendas. Muchas gracias. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenos días. Pues yo vengo con un poco de rabia porque no sabía esta mañana si ponerme la corbata o no. Digo, es que, claro, que Sánchez nos tenga que marcar la vida de esa manera. Yo nunca me pongo la corbata para venir aquí, como sabéis, y digo, no me va a marcar la vida tampoco Sánchez, ¿no? Entonces no me la he puesto. Pero es verdad que he tenido mis dudas esta mañana sobre ese asunto que la verdad ha sido bastante... Hemos hablado bastante de la corbata, de la no corbata de Sánchez durante todo el fin de semana. Y bueno, estamos en agosto ya, 1 de agosto. Quedan unas semanitas antes del otoño. Yo creo que hay que aprovechar este tiempo que queda de verano porque el otoño va a ser muy caliente. Nos metemos en un curso político apasionante con elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y después las generales. Así que vamos a aprovechar todo lo que nos queda de verano con este calorcito que tenemos y para coger fuerzas para el otoño.
Antes de hablar de la corbata, me gustaría volver a recordar el tema de la campaña de igualdad, esta polémica campaña que hemos contado la semana pasada y que sigue suscitando anuncios y titulares por cómo se ha gestionado y por cómo se han hecho las cosas. Es decir, esa campaña iba en contra de la violencia estética y a favor en contra también de los estereotipos y a favor de la diversidad de los cuerpos. Pero nos hemos encontrado que el propio Ministerio de Igualdad sacaba en esas fotos de campaña unas modelos a las que no había pedido ni un solo derecho y donde lo peor es que unas mujeres han denunciado cómo una de ellas tenía una prótesis y se la han quitado en esa campaña, es decir, la han photoshopeado y han no solo robado su imagen, sino que la han desdibujado y le han cambiado pues, una condición que ya tiene de discapacidad. Vemos otra imagen, por ejemplo, esta es otra de las modelos y en este caso ha sido curioso porque aquí han pasado una cosa, que han mezclado en la imagen que vemos al fondo dos personas, es decir, la modelo Juliet Fitzpatrick tiene una doble mastectomía y es la que han utilizado la cara de esta mujer para hacer una de las imágenes de la portada, mientras que Amy Burrell, que es una fotógrafa, es la que han utilizado el cuerpo de esa mujer. O sea, de esa primera imagen pues han utilizado dos mujeres. Y esto ha pasado también con las otras dos mujeres que ya comentamos la semana pasada. En este caso, una de ellas es Raisa Galbao, que es esta modelo que vemos en pantalla, y la otra es Naomi Nicolás, que también hacía las declaraciones en Instagram. Y antes de ver las declaraciones de una de ellas, de cómo se ha sentido, quería saber vuestra opinión sobre esta falta de respeto. Al final ha circulado mucho el tema de lo que había costado esta campaña. Eran en un primer momento 84.500 euros y luego finalmente las propias artistas han dicho que no, que eran 5.000, unas 4.490 euros, cuando los trabajos que suelen hacer, según las fuentes de las agencias, son entre 50 y 200 euros. Sí, bueno, yo creo que al final ahí lo que haya costado la campaña, bueno, es significativo, pero es lo de menos, ¿no? Yo creo que es un esperpento, todo lo que hemos estado viendo con esta campaña es un esperpento desde el principio hasta el final, es crear un problema donde no lo hay. Eso para empezar, porque precisamente en las playas en España y en muchos sitios, ¿no? Yo creo que es el lugar más tolerante respecto a los cuerpos ajenos y los propios. Es decir, estamos todos absolutamente acostumbrados a convivir en las playas con cualquier tipo de cuerpo, ¿no? Es decir, no hay ningún problema, nunca ha habido ningún problema, en fin. Y entonces es apuntar, empezar a señalar a unos determinados cuerpos y unas determinadas mujeres que en absoluto había un problema en ese sentido, en absoluto. Y bueno, pues ahí vemos cómo Igualdad las ha señalado, ha utilizado imágenes de las 5 mujeres que vemos en esta campaña, 4 han protestado. O sea, ha habido problemas con 4 de 5 y la quinta vamos a ver si está al caer o no, porque todo apunta a que también, seguro. Encima, cómo ha sido el contrato con unos amiguetes, lo que hay detrás también de toda esta contratación y tal. Es decir, es un desastre que, como dice Girauta hoy en ABC, es el resumen del sanchismo. O sea, esa imagen yo creo que al final se nos quedará en la memoria colectiva como resumen de lo que fue el sanchismo, que esperemos pasar página pronto, porque es un esperpento desde el principio hasta el final. Sí, yo no tengo ninguna duda de que diríamos, en sí sería poco significativa en un gobierno normal, el que sería una metedura de patas espectacular, que se podría conseguir perfectamente en base a que el suministrador de la citada campaña pues lo haya hecho mal. Entonces, pues nada. Pero claro, en el caso del gobierno actual y sobre todo del ministerio del que viene, pues eso no es pensable, sino que es diríamos, una guinda más de lo que es el gastar por gastar, el justificar un ministerio y el no parar en nada. O sea, diríamos, es que no sabría cómo explicarlo, pero es como el final de un proceso, eso. Es la consecuencia lógica del desastre esférico, ¿no? Entonces, si lo ves como una excepción no sería problema, pero si lo ves como lo veo yo, y me parece que coincidimos como un ejemplo de lo que se hace, como el producto ordinario de lo que han hecho hasta ahora, hombre, pues diríamos es una metedura de pata más que resume lo que es la historia de un ministerio y no es precisamente la más cara, sino que normalmente este ministerio ha hecho cosas tan malas como estas, pero mucho más caras. Miguel. Sí, un poquito con lo que comentan los compañeros de plató. Es otra campaña que se ve que es una improvisación. Parece que este gobierno lo único que hace es improvisar y crear problemas pues, donde no los hay. Luego sí que es verdad que el coste, pues bueno, es un coste significativo
y luego veremos además el coste que va a haber que añadir con las demandas y con todo lo que tiene que ver con los derechos de imagen, que por lo visto pues bueno, no estaban autorizadas las personas que ahí aparecían, y ya si el coste de lo que ha sido la producción de esa imagen, a mi parecer, ha sido elevado, veremos a ver también el coste que va a traer esas indemnizaciones que habrá que pagar, y que lógicamente todo este dinero, como siempre, que parece que sale el dinero a los árboles, lo tendrán que pagar los españoles. Y luego, sobre todo, también poner encima de la mesa las declaraciones que las vamos a ver ahora de Sian Lord, porque al final el Ministerio de Igualdad está para suplir o de alguna forma pues, ayudar a esas personas que tienen alguna deficiencia o que no han nacido con las mismas opciones que el resto. Pero vamos a ver cómo se sintió Sian Lord al ver que le habían quitado la prótesis de esa imagen. No sé ni cómo empezar a explicar el gran enfado que estoy sintiendo ahora mismo. Uno de mis amigos me ha enviado que el gobierno español está usando mi imagen en una campaña sobre la diversidad de los cuerpos. Pero ellos han editado mi pierna ortopédica. Yo estoy literalmente temblando, estoy muy enfadada. Es que no sé cómo siquiera empezar a explicarlo, ni cómo esto me está haciendo sentir. Una cosa es usar mi imagen sin mi permiso, pero otra cosa es editar mi cuerpo. Mi cuerpo, con mi pierna ortopédica. Oh, Dios mío, estoy temblando, Dios mío. Es devastador verla así, porque la verdad es que... Es totalmente increíble lo que han hecho, ¿no? Sobre todo por eso, por la manipulación de los cuerpos de las mujeres. Es decir, desde el Ministerio de Igualdad, que precisamente lo que tendría que hacerse desde un ministerio así es pues, defender el cuerpo que tiene cada uno y cada mujer, ¿no? Y se supone que la campaña era eso. Claro, se supone que era eso. Y han hecho exactamente... que puede ser gordo, todo lo contrario. Han hecho exactamente lo contrario. Es decir, yo me he metido, porque la imagen ha estado en la página web del Ministerio de Igualdad estos días, hoy ya no, hoy me he metido en la página del Ministerio de Igualdad y bueno, por lo menos en la portada no está. La web del Ministerio de Igualdad es otra cosa surrealista totalmente. Para empezar, echan a los hombres porque dicen bienvenida al Ministerio de Igualdad. Sí. Es decir, los hombres no estamos bienvenidos ahí, son bienvenidas. Es un Ministerio de Igualdad para las mujeres, los hombres pues no existimos en esa igualdad, por lo visto, ¿no? Y luego, bueno, pues las noticias que recogen así en portada, pues también hay alguna bastante sorprendente. De esto, pues lo han debido de retirar ya, por vergüenza será o porque roza lo delictivo. Y vamos a ver lo que dura, pero desde luego merece una explicación. Desde el Instituto de la Mujer sí que han dicho que no lo sabían, sí, que no sabían, que no conocían. En imagen, sí lo podemos ver, las declaraciones del Instituto de la Mujer indicando que no lo sabían, que en ese momento tuvieron conocimiento de que las mujeres en el cartel eran modelos reales, que en ese momento no lo sabían y que aseguraban que se pondrían en contacto con ellas para resolver la cuestión y pedían disculpas por el daño que habían ocasionado. Pero ese desconocimiento no les quita para nada la responsabilidad que tienen. Es decir, la campaña es suya, la firman ellos. Es decir, si no lo saben, pues mal hecho también. Peor todavía, porque tienen que saber lo que está ocurriendo ahí, qué se está haciendo, y tienen que saber también qué trabajo hay detrás. Es decir, a mí el desconocimiento no les priva en absoluto de la responsabilidad que tienen en este caso. Y volvemos otra vez lo que comentabais al tema de la improvisación, ¿no? Se saca ahí un comunicado, aquí no ha pasado nada. Y bueno, me gustaría ver a la ministra, que creo que no la vamos a ver, disculparse y pedir perdón por esta tan mala gestión. No, acusará a alguien. Siempre será otro. Acusará a la compañía, que también la empresa ha pedido perdón a la derecha y a la empresa. Y a la ultraderecha, perdón. Seguramente la culpa sea de Vox. Claro, de que obligamos, de que la gente, o que sea obliga a que se tenga que hacer esas campañas, porque no sé qué, no sé cuánto. O sea, es puro desastre, pero vuelvo a lo que has dicho tú, Mariano, es que es clarísimo, ¿no? Es decir, esto es una campaña por la igualdad racial donde al negro lo tapas de blanco y al blanco no sé qué le haces, ¿no? Entonces, o lo de campaña por la igualdad donde solo aparecen mujeres y los hombres son desiguales. O sea, es el mismo planteamiento todo el rato, con lo cual lo triste es que no es una excepción, que es el paradigma de lo que tienen en la cabeza. Sí, justo. Contando que tienen cabeza, que a veces es difícil, pero vemos qué tipo de cabeza tienen. Entonces, lo que es triste es que esta cabeza represente a alguien, porque en teoría representa a todos los españoles en un ministerio.
Pero es que además, fijaos lo que significa esto para las personas con discapacidad. Pues una Es decir, tomadura de pelo, que quieren que se les respete, que tienen dignidad, toda la dignidad del mundo, por supuesto, como todos, ¿no? Y es una oportunidad precisamente para mostrar que están integradas, Claro. y que no pasa nada, que están ahí, que están en la playa y que es una situación absolutamente normal para las personas con discapacidad también. Bueno, pues el Ministerio de Igualdad desaprovecha esa oportunidad que tiene para tapar una discapacidad, para disimularla, para esconderla. Es decir, es algo brutal. Yo entiendo perfectamente la indignación que tiene esta mujer que hemos escuchado antes, y yo estoy de acuerdo, con Francas. Yo creo que merece una explicación y merece, desde el Ministerio de Igualdad, tienen que salir a pedir disculpas de manera inmediata. En un país normal habría dimisiones. Le ponen también vello en la axila, o sea, le quitan la prótesis, pero al final estamos en ese discurso que quieren crear que al final no es una realidad, porque la realidad la estás tapando. La realidad que hay la tapas y te inventas una fotografía con esos recortes de imágenes a las que no has pedido permiso. También pero aunque pidieras permiso, bueno, también diríamos, claro, el trasfondo de la campaña sería horrible igual, sí, porque estás pidiendo permiso para tapar una discapacidad. Sí, claro. Si además ya no pides permiso, ya te saltas incluso la ley. O sea que tú has dicho antes que puede ser delito. Yo creo que es un delito seguro. Lo que no sé es el nivel, el grado de pena que trae ese delito. Pero claro, saltarse los derechos de imagen de una persona y además cambiarle la imagen, pues ya ni te cuento. O sea, eso seguro que es delito. La empresa además, también... y perdón, había de hecho una de las imágenes estaba con protección, con lo cual la han cogido y la han utilizado sin permiso. Lo que no sé de quién es delito, si del Ministerio o de la empresa que ha hecho me temo que debe ser de la empresa que ha hecho esto, porque debe ser del primo, de la hermana, del cuñado, de no sé qué, que no tiene ni idea o casi ni idea, y que se ha creído que esto era como hacer un folletito para la tienda de la esquina de un plan de verano de venta de cromosomas, ¿no? Esto es motivo de dimisiones en el Instituto de la Mujer, como mínimo. Es decir, y ya está. O sea, exige una dimisión, una explicación, pedir disculpas y una dimisión, porque, en fin. Las disculpas también las ha hecho la empresa, que es la Arte Mapache, que es la que se ha encargado de hacer ese cartel, y decía que, claro, que no sabía que habían utilizado esa tipografía sin licencia pensando que era libre. Bueno, es una excusa... Y cambiar la pierna de una persona también es libre. Esto lo puede contar, a ver, lo puede contar mi hijo, el que decía antes lo de eso cuando tenía 2 años, pero la gente que se dedica profesionalmente a eso, esto no cuela. Sabes perfectamente que para sacar un niño, ten todos los permisos asegurados, que si no tendrás problemas. Una foto, que para sacar una foto de alguien conocido ya puedes asegurarte no sé qué, y si es profesional al que sacas la foto, de eso viven, ¿no? De hecho, bueno, hacía un hilo esta empresa, porque hacía varias declaraciones indicando, como ven en pantalla, que esperaban poder solucionar ese problema, pidiendo también perdón a las otras, a todas las mujeres que aparecían en ese cartel. Pero sí que es verdad que en esa campaña El verano también es nuestro, pues querían darle voz al discurso de igualdad. Me dicen que no es delito, pero a ver si me lo explican más eso. Bueno, yo creo que esto va a seguir en el Congreso de los Diputados, va a traer cola. Sobre todo porque todavía falta la otra persona que aparece en el cartel, a ver qué sorpresa. Hacemos el pleno ya del 5 de 5, pero lo que pasa es que, a ver, nos ha pillado con el Parlamento cerrado ahora, claro. No se pueden presentar, no hay actividad parlamentaria en el mes de agosto. Te dirían que no, si la hubiera, daría igual, porque se presentaría una pregunta o se pediría la comparecencia diría que no y fuera. Y tampoco llegaría. De hecho, hoy el Consejo de Ministros se adelanta un día para que Sánchez se pueda coger las vacaciones sin ningún tipo de problema. Y volviendo al tema de Pedro Sánchez, vamos a recordar esas palabras sobre lo importante que era prescindir de la corbata. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético, y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Y 50 minutos después de estas declaraciones, cogía el Suma para recorrer apenas 26 kilómetros, porque se desplazaba a la base aérea de Torrejón, el Super Puma, y después cogía el Falcon para hacer esa visita que... Es que, vamos a ver, yo estuve ahí en la Moncloa el viernes pasado, en la comparecencia del presidente del Gobierno,
Y evidentemente todos nos habíamos fijado en que no llevaba corbata, pero en fin, no hacía falta que él hiciera alusión a su estilismo, ¿no? Como, además es que desde que entró a la sala de tapices, que se llama, del complejo de la Moncloa, pues él se veía que estaba posando ante las cámaras, le encanta posar, o sea, es un postureo el que tiene el presidente del gobierno brutal, ¿no? Y bueno, pues ya al final de la intervención pues hizo ver a todos, por si no nos habían dado cuenta, pueden ver que no llevo corbata y en fin. Y cuando salimos de la comparecencia, pues el helipuerto que hay en el complejo de la Moncloa ya estaba preparado para que pudiera llegar el Super Puma primero y después marcharse, ¿no? Las luces encendidas, había un coche de bomberos, estaba la Guardia Civil vigilando el perímetro y se cuidaron mucho de que cuando pasábamos los periodistas no estuviera el helicóptero para no poder hacer fotos, pero luego, sin embargo, hay imágenes. Claro, aquí el problema no es quitarse la corbata o no, que a mí en verano, en fin, yo creo que si nos podemos quitar la corbata, pues mejor para todos, porque es que es un calor insoportable, ¿no? Estar con corbata todo el día si estás trabajando. Pero no hace falta que lo diga el presidente del gobierno. Aquí es la incoherencia, la hipocresía absoluta de quitarte la corbata y decir que lo haces para ahorrar energía y a continuación coger el Super Puma para irte 25 kilómetros más para allá a Torrejón y coger después el Falcon y marcharte a los Balcanes. 150 kilos de queroseno, 150 kilos de queroseno para 25 kilómetros frente a los 5 litros de gasóleo que habría gastado su coche oficial. Es una hipocresía absoluta. Entonces, bueno, es verdad que al final lo que conseguimos el viernes, o lo que consiguió el presidente del gobierno, es que hablásemos más de la corbata que de la inflación, lamentablemente. Pero bueno, ahí es un gesto más de cómo se comporta el presidente del gobierno. Y luego que apenas, por ejemplo, había 10 minutos de diferencia, es decir, lo que hubiese tardado más en coche eran 10 minutos, que no nos vale la excusa de, bueno, es que necesitaba llegar a su siguiente cita súper puntual y por eso tenía que salir. Esta mañana en Televisión Española la han justificado sin ningún problema por razones de seguridad, de eficacia, de economía, de limpieza, de todo, diciendo que ambas cosas son anecdóticas. O sea, lo de la corbata es una anécdota, no una categoría, y lo del Super Puma es otra anécdota y no una categoría. Bueno, me parece muy bien, o sea, justifiquen lo que quieran. Lo que está claro es que cada día más la sociedad, para la persona normal de la calle, ya toma a este personaje como esperpéntico, en el sentido de que es una tomadura de pelo. O sea, yo no puedo ser el adalid del cambio climático y después hacer ese tipo de cosas. Lo que puedo ser es un señor que el cambio climático le importa un pimiento y entonces hace lo que le interesa porque prioriza las velocidades, la tranquilidad, la no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando tú priorizas en un gobierno de un país el cambio climático, que le llaman de emergencia climática, ¿no? Sí. Como esta mañana la tal Belarra en otra tertulia ha vuelto a insistir en la emergencia climática. Claro, cuando tú eres el adalid de la emergencia climática mata y tal, lo que no puedes hacer es saltarte todas las prevenciones de ese tema y no solamente no ejemplar, sino el contrario. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que tú digamos, la visión que tienen de ti y la capacidad de creerte cero, y entonces pasa lo que pasa, que ahora mismo cuando pisa España, pues tiene un problema en cada rincón, y cuando pisa al extranjero no, porque no lo conocen, pero cuando pisa España sí, entonces pues nada, te has cargado la reputación, y la reputación, que es un intangible, es muy tangible en el caso de los políticos a la hora de votar, porque cuando no tienes reputación, todo lo que hagas no sirve para nada. Pues sí, aquí se vuelve a constatar la diferencia, ¿no?, que hay abismal entre los políticos, concretamente Partido Socialista representado por Pedro Sánchez, y al final los ciudadanos, ¿no? Y si encima le añadimos declaraciones que, bueno, cualquier persona que no esté al día de la política podría pensar que las declaraciones sobre la corbata pueden ser hasta un fake, porque parece una broma de mal gusto, porque es lo que me comentaban los compañeros, ¿no? Da su mini consejito de vamos a quitarnos la corbata, pero luego acaba la rueda de prensa y coge el Super Puma, ¿no? Entonces, más que decir pues esas palabras vanas de vamos a quitarnos la corbata, yo creo que igual que se le pide a los ciudadanos un esfuerzo, creo que ha llegado el momento de los representantes políticos y sobre todo a nivel nacional, que sean ellos los que den el primer ejemplo y se dejen de dar ciertas consignas que no nos están llevando a nada.
Decía José María antes que en Televisión Española lo han estado justificando esta mañana. Aquí se justifica todo. Por algunos, no sé si eran periodistas o eran Sí, bueno, políticos, los que están en la hora de la una. No lo sé, hay algunos que lo justifican absolutamente todo y Sánchez puede hacer lo que sea, que lo van a justificar también. A mí no me gusta ser corporativista en absoluto como periodista, ¿no? Y si tengo que criticar mi trabajo lo critico y si tengo que criticar a otros compañeros lo critico también. Yo lo que vi en la rueda de prensa el otro día en la Moncloa a mí no me gustó. Es decir, no me gustó que se eligiera a las personas que tienen que preguntar y nos dejaran a otros fuera. A mí no me dejaban preguntar, por ejemplo, eso no me gustó. Y no me gustó el tipo de preguntas que se hizo absolutamente de alfombra roja, presentadas delante del presidente del Gobierno para que pudiera explayarse en sus temas. Ni una pregunta sobre el desastre de Andalucía, ni una pregunta sobre los ERES, ni una pregunta sobre las divisiones en la coalición. Es decir, a mí no me gustó eso. Aparte de eso, ¿lo van a seguir justificando? Por supuesto que sí. Hay cosas que no hay por dónde cogerlas, y este es un acto de incoherencia política y de hipocresía. Pero es que, además, algunos decían también que era porque empezaba la operación salida, que es verdad, la operación salida empezaba a las 3 de la tarde del viernes. El helicóptero salió a las 14:02. No tiene ningún sentido, no ya por la hora ni porque fuera operación salida, es porque el presidente del Gobierno, evidentemente, si tú le pones la policía adelantada por la M30 y por la A2 hasta que llega a Torrejón, es que te va a llegar en nada. Es decir, no va a tener ningún problema ni de atasco ni de seguridad, porque es que los presidentes del Gobierno se han movido siempre así. Lo que pasa es que a este presidente del Gobierno pues, le gusta mucho el rollito del Super Puma, es que es eso, es que tampoco hay que darle muchas vueltas, es que le gusta eso, le gusta esa imagen de Estados Unidos, así con las gafas, tal, el Super Puma que sale, que aterriza, que tal, entonces le gusta eso, y tenemos un presidente del Gobierno pues que, y no me parece, tampoco me parece del todo mal, a mí lo que me parece mal es la hipocresía, que es a lo que voy, ese mensaje de intentar vendernos una cosa y luego con los hechos hacer otra. Sobre todo porque hay que también destacar las imágenes que hemos visto este fin de semana, porque después se fue en el Falcon a visitar los 5 países de los Balcanes, que de hecho hoy terminaba, que acababa en Albania. Todas esas visitas que ha hecho a los ministros y a los presidentes las ha hecho con corbata. Entonces es muy curioso verle cómo él dice una cosa, a los 50 minutos coge el Super Puma y el Falcon, y cuando hace esas primeras visitas y esa gira por los Balcanes, pues lleva la corbata puesta. No sé si las podemos ver en imágenes, a ver si porque además en Moncloa han subido en Twitter, en la página oficial, el hilo pues, de todas esas imágenes donde se puede ver perfectamente al presidente del Gobierno con ellas. Entonces es curioso cómo propone una medida que luego tampoco va a cumplir. Y esto a lo mejor me gustaría saber cómo lo justifican en Televisión Española, si es que a lo mejor en estos actos sí que es necesario, pero para hablar de... Yo creo que en eso no iban a entrar. Porque, a ver, motivos hay 100.000, desde el motivo de urbanidad, que es una asignatura que alguien no ha estudiado, hasta el hecho que probablemente allí la temperatura no es la de aquí, hasta un hecho más miserable, que es que ahí el gasto energético lo pagan otros, no nosotros, con lo cual, en teoría... O sea, argumentos hay 1000, pero en el fondo Mariano tiene razón en que es el tema de la hipocresía, y eso, vuelvo a repetir, aunque sea pesado, acaba con que te cargas tu propia reputación, y cuando te has cargado la reputación el vaso se ha derramado, y cuando el vaso se ha derramado ya no tiene arreglo, porque no te creen. Entonces es un personaje al que no se creen, pero no se creen no por la corbata, no se creen porque lleva mucho tiempo engañando. Sí. Lo difícil es encontrar algo en que no haya engañado, ¿no? Entonces, yo calculo que la rueda de prensa el otro día sería que antes de salir se le ocurrió a alguien decir, oye, vamos a tirar de la corbata, el típico anzuelo, para que piquen todos, se lancen por eso y no se olviden de lo demás. Claro, y que hablemos de eso durante todo el fin de semana y tal. Ya está arreglado, claro. Hoy mismo, y lo de las entrevistas, es que hoy mismo a la Ione Belarra ha dicho lo que le ha dado la gana y nadie le ha recriminado nada, faltaría más. O sea, o el ministro de Presidencia, que puede decir que como la derecha lo que hizo es llenar el dinero a los bancos porque estaban en crisis, ahora ellos hacen al revés. ¿Y qué dinero se dio a qué bancos? Porque que sepa yo, los bancos españoles no vieron dinero, vieron las cajas. Claro. Eso tú puedes desde el Gobierno mentir cada mañana con ese tema, y aunque te lo aclaren, seguir mintiendo. Bueno, pues ya se ve que sí, porque nadie te preguntará, no hay un periodista que diga, oiga, ¿usted es consciente? No, jamás, vamos. Es que dice eso, faltaría más, no fuera caso que me quiten la subvención. Entonces es alucinante, o sea, lo que pueden llegar a decir, la Belarra ha dicho una serie de cosas que te quedas... No nos anticipemos que lo vamos las tienes. Pues te quedas alucinado, ¿cómo puede decir eso? Antes, Mariano. Pero una cosa, es que, vamos a ver, por ejemplo, hablar tanto de la corbata, y hemos hablado poquísimo, por ejemplo, del ataque directo, personal, de Sánchez a dos de los grandes empresarios de este país en la rueda de prensa. Es que los citó expresamente Ana Botín e Ignacio Galán.
Una cosa absolutamente sorprendente que un presidente del gobierno desde la Moncloa se dedique a señalar a dos de los grandes empresarios de España, además para criticarlos y para situarse enfrente, ¿no? Si ellos protestan es que nosotros vamos en la buena dirección. Demasiado poco se ha hablado de eso porque al final es verdad que, pues bueno, hemos pasado más por encima, ¿no? En algunos casos. Pero yo creo que también hay que ir muchas veces más al fondo de lo que está haciendo este presidente del gobierno y a mí esa declaración y ese ataque específico me pareció especialmente grave. Y luego, respecto a las corbatas, y ya acabo, respecto a las corbatas que hemos visto del presidente del gobierno en esta gira por los Balcanes, a mí me parece bien. O sea, a mí lo que me parecería mal es que nuestro presidente del gobierno fuera sin corbata. Es decir, es que vamos a ver un poco de compostura y que se la quiten. Hoy hay Consejo de Ministros, no sé si hay imágenes, si tenemos imágenes ya y si va con corbata. Es que a las 5 de la tarde empieza el Consejo de Ministros. Vale, pues entonces lo veremos ahí si se pone la corbata o no. Yo he puesto que no. Que no se la pone. Que no se la pone. Lo normal es si se la pone ya es alucinante. Y con respecto a las declaraciones que ha hecho Ione Belarra esta mañana a las que se refería Francas, vamos a ver qué ha dicho que suponía Podemos y que se iba a aprobar en ese Consejo de Ministros. Creo que es importante explicar que la coalición en realidad es un éxito de la izquierda. Es un éxito de Unidas Podemos y quiero recordar que nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo convencer a todo el mundo de que efectivamente nuestro país necesitaba un gobierno de coalición progresista. Por eso nosotros creo que hemos sido los principales garantes de la estabilidad del gobierno, lo vamos a seguir siendo y por supuesto queremos que la legislatura llegue hasta el final porque todavía quedan muchas medidas que son muy importantes como la que llevamos hoy al Consejo de Ministros y que nuestro país necesita con urgencia. ¿Qué os han parecido? No, hombre, a ver, lo que ha dicho, yo estoy convencido que se lo cree. Sí. No, por si o no, sea, no lo dice. que eso me preocupa poco, porque es la opinión política de un político de Izquierda Unida, en el fondo, o del entorno de Izquierda Unida, es lógico. Lo que no es lógico es que mientan. Lo que no es lógico es que se inventen cosas. O, por ejemplo, lo que no es lógico es la defensa que ha hecho de la ley de la salud animal o no sé qué historias, que es alucinante, ¿no? Porque la segunda parte de la entrevista es sobre esta ley, ¿no? Bueno, pues ahí sobre todo una cosa que ha dicho, que es que el 80% de los españoles estaba de acuerdo con la ley. Pero si no sabe nadie la ley, ¿cómo va a estar de acuerdo el 80% de los españoles? ¿Están de acuerdo que tengan que hacer ¿Están de acuerdo que tengan que hacer un cursillo para tener un bicho? Esas encuestas que se sacan de la manga, así de repente el 80% está a favor. ¿Qué 80%? ¿Dónde está esa encuesta? Según ¿Dónde los expertos que siempre aparecen los expertos que nadie son conoce. inexistentes. Pero yo sobre la coalición, a ver, es verdad que el presidente del gobierno también lo dijo ayer dentro de la gira esta que está haciendo, creo que fue en un corrillo con periodistas, con los periodistas que le están siguiendo en ese viaje, también dijo que su intención es agotar la legislatura, como ya dijo y como ya sabíamos, hasta diciembre del año que viene, 2023, y que él cree que, vamos, él tiene intención de aguantar también con la coalición, es decir, no romper ese pacto con Unidas Podemos. Lo que pasa es que yo creo que es bastante cuestionable, yo no me lo creo directamente, yo creo que lo lógico sería que llegaran rota la coalición para luego tener discurso propio, es decir, porque es que si no Unidas Podemos y el PSOE también, en ese declive que tienen en las encuestas, en este caso sí en las encuestas serias, un declive constante, continuo y además en el caso de Unidas Podemos vertiginoso, pues claro, si no llegan a las elecciones con un discurso propio, pues se la pueden pegar bien. Sí que dijo Sánchez también que cree que Yolanda Díaz llegará con su candidatura y bueno, pues yo creo que la cuestión va a ser en qué momento van a romper, no si van a romper o no. Yo diría que cuál puede ser el momento clave para que esa coalición se rompa, porque es que estamos viendo las divisiones son cada vez más frecuentes y cada vez más importantes, con cuestiones más importantes de fondo. De todos modos, Mariano, cuidado, que estos innovan siempre, ¿eh? O sea, que igual llegan a la innovación de no romper y pretender distanciarse sin romper. Puede ser, o sea, pues claro, como no hacen casi nada de lo que se ha hecho normalmente, yo no me atrevería a vaticinar. Lo normal hasta ahora es lo que dices tú, cuando un gobierno está en coalición, pues intenta tomar el pelo a toda la gente rompiendo unas semanitas antes o 15 días o 3 meses para que la gente se crea que son distintos cuando han gobernado juntos. Bueno, pues una manera de tomar el pelo a la gente como otro cualquiera. Entonces, igual han decidido que para qué, si como ya llevan 2 años poniéndose a caldo de vez en cuando y diciendo que la OTAN sí, la OTAN no, la no sé qué sí, la no sé qué no. Bueno, por ejemplo, el Ione Belarra hablado hoy de presupuesto, como del superpresupuesto, que sabemos que va a batir un récord de techo de gasto. ¿Europa va a dejar que España bata el récord de techo de gasto en la situación actual?
Me extrañaría, porque ha llegado una amenaza, yo no he visto el contenido entero, pero ha llegado una amenaza diciendo si España sube el 8% las pensiones, el dinero europeo no llega. Claro, si eso es verdad, van a dejar que suba el techo de gasto a lo bestia y va a llegar el dinero igual, o les van a decir que por ahí hemos... Y otro de los temas que tampoco hay que dejar pasar es que en el Consejo de Ministros uno de los planes que quieren aprobar es que Sánchez va a confiar a Bolaños los secretos oficiales del Estado. No es ningún secreto que a Pedro Sánchez le gusta remodelar su gobierno desde ministros hasta funciones. Los cambios que ha hecho desde que está al frente del Ejecutivo no son pocos y antes de irse de vacaciones ha querido hacer más. Y es que el presidente del gobierno ha decidido entregar las competencias sobre secretos oficiales a un nuevo ministerio, el de Presidencia. El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el anteproyecto de ley de información clasificada, en el que le otorgará a la cartera de Félix Bolaños la autoridad para proponer la desclasificación de documentos. Una competencia que hasta hoy era del Ministerio de Defensa. Pero no solo eso, sino que el anteproyecto de ley también recoge la incorporación de 4 nuevas categorías y fijará un mínimo de 50 años para guardar los altos secretos de Estado. ¿Y qué 4 nuevas categorías recoge? Pues la de alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La diferencia entre unas y otras categorías reside en el plazo para la desclasificación, siendo los altos secretos con informaciones más sensibles los que tengan el plazo más amplio, con un total de 50 años. La información restringida tendrá solo 4 años, aunque se podrá prorrogar en algunos casos. Un anteproyecto que ya ha sido revisado por la ministra Robles, quien, a pesar de que pierde competencias, ha dado su visto bueno. Sin embargo, este anuncio no pilla por sorpresa, y es que durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación, Sánchez ya se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley. Y quisiera trasladarle que el Gobierno ya está ultimando el proyecto de ley de información clasificada. Esta ley, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo sabe usted, sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Va a tener como finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo asimismo a los estándares internacionales. El compromiso del Gobierno de España es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Unos cambios que llegan después de la polémica del caso Pegasus y de conocer que tanto Robles como Bolaños están siendo citados como testigos ante la Audiencia Nacional. Y donde las categorías de protección de los documentos pasarán de 2 a 4 en línea con las propuestas de la Unión Europea y de la OTAN. Nos vamos a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos. Un invitado más en la mesa porque se ha incorporado con nosotros el doctor Antonio Burgueño, que seguro que le conocen aquí más de uno, porque eres no sé, muy querido y muy... A estas horas de la mañana probablemente alguna vez sí he venido con José María y con Julio, pero vamos, lo habitual en mí era la noche. Bueno, está bien variar. Pero encantado de estar aquí. Podamos disfrutar también los espectadores de Dando Caña de su presencia y de su sabiduría. Muy bien, encantado. Que en este tema me gustaría hablar de un caso que ha ocurrido este fin de semana, cómo Sanidad comunicaba la segunda muerte por viruela del mono. Y lo hacían aquí en España, el primero lo comunicaron la semana pasada, que estaba ubicado en la Comunidad Valenciana, y se trata de la tercera muerte notificada fuera de África desde que se localizó por primera vez esta enfermedad en mayo en Reino Unido. Y de hecho contaban también el Ministerio de Sanidad que hasta este sábado se habían notificado más de 4.000 casos en el país y más de 14.000 en todo el mundo. Pero vemos cómo España al final es uno de los países que más se ha afectado por la viruela del mono. Cuéntanos un poco cómo lo ves, porque luego también... Yo tengo que hacerme una autocrítica, porque el día 7-8 de mayo, no puedo precisar bien, estuve en esta casa para hablar de la viruela del mono cuando salió, y yo dije que carecía de trascendencia epidemiológica importante. Bueno, carece de trascendencia importante, es decir, que no esperaba que se extendiera de la forma que se está extendiendo. Y luego fui llamado también por Esparza en el mismo programa hace unos 15 días y dije, ¿rectifico? No voy a rectificar. Vengo a decir que yo di este dictamen sanitario y sigo dando este dictamen sanitario.
Lo que sí digo es que es una vergüenza que estemos ya en 20.000 casos mundiales. Y es una vergüenza que estemos en 5.000 casos en España. 4.300. Lo de los 2 fallecimientos, para no alarmar, porque no hay por qué alarmar, es una circunstancia, digamos, que cabe esperar en casi todas las enfermedades virales, por pequeñas que sean su agresividad y virulencia. Ha sido por encefalitis los 2 casos, y en una gripe, la que la gente conoce como más normal y menos grave, pues puede haber casos de encefalitis. Es decir, los virus, cuando andan en personas que pueden tener o bajas defensas o condiciones específicas, pueden dar casos de encefalomielitis o de encefalomeningitis que son de trascendencia vital. Y estos han sido los 2 casos españoles y el tercero. Por lo tanto, estamos asistiendo a una enfermedad leve, que se cura, y que se cura espontáneamente. Y por eso es por lo que el pronóstico que algunos médicos, o casi todos los médicos y casi toda la sanidad dio, era un pronóstico razonablemente bueno. Esto es una enfermedad que no va a traer graves consecuencias. Es una enfermedad que se contagia por contacto, de piel a piel, como era la viruela, que era la enfermedad que todos los mayores conocíamos y que algunos que tienen edades superiores a los nacidos en el año 80, que se dejó de vacunar porque la vacuna sale de la viruela, o sea, el nombre sale de la viruela, porque la viruela no la padecían las personas que trabajaban con las vacas ordeñándolas, y porque cuando se ordeñaba la vaca tenía unas pústulas muy parecidas a las pústulas que estamos viendo en estos momentos en la viruela del mono, y que la persona que se dedicaba a ordeñar a las vacas les iban inmunizando. Y de ahí que la vacuna se llame así por la vaca. E incluso en Madrid y en otros pueblos grandes, las primeras vacunas que se dieron fueron precisamente extrayendo con una espátula de la misma vaca y yendo la cola de personas a vacunarse, y se vacunaban desde la vaca. Hay una calle en Madrid que se llama la calle de la Ternera, que era donde estaba la vaca que vacunaba. Y cuando se fue a vacunar América, se llevó una vaca, se llevaron varias vacas que mantuvieron las pústulas durante todo el viaje. Cosas curiosas de la medicina y de la sociedad. Bueno, Mariano. Bueno, es que me parece interesantísimo todo lo que nos está contando. Yo tengo muchas preguntas, pero tampoco quiero aquí acaparar. Una duda para empezar. ¿Por qué se llama viruela del mono? Es decir, ¿qué tiene que ver el mono en todo esto? Si nos puede explicar. Porque algunos animales se quedaron de reservorio de la viruela específica, aunque no es el mismo germen, son de la misma familia, un postvirus, no es del mismo, pero un germen, un virus que muta poco, porque es un DNA, pero sin embargo los virus RNA son muy mutantes, como puede ser el COVID, que aún nos asiste. Pero los DNA son bastante fijos, y este es bastante fijo. Y se quedó aislado, endémico, en determinadas zonas, padeciéndolo el mono y padeciéndolo los roedores que estaban alrededor, que es los que contagian a los habitantes, chicos que juegan con los roedores, y en la zona de Nigeria. Ya sabéis que el origen se ha identificado, el enfermo cero,
que ha sido un inglés que sale de Nigeria, que llega a Inglaterra, en una época muy propicia para encontrar una plataforma de personas que se juntan y que al juntarse también se juntan para contactar piel con piel. Y por lo tanto, esa coincidencia que ha surgido inmediatamente del primer enfermo, pues ha tenido una facilidad de expansión enorme, y sabéis que en estos momentos hay unas estadísticas, en algunas de ellas del 98%, que se ha extendido en grupos y en colectivos de personas homosexuales. Por lo tanto, la prevalencia que se está dando y la hegemonía que se está dando en varones homosexuales y sus contactos focalizan bastante más en las zonas genitales o en las zonas bucales. Por lo tanto, no tiene nada que ver con una enfermedad de transmisión sexual. Ciertamente, el semen transmite la enfermedad en su apogeo, pero no es transmisión sexual, sino transmisión de contacto. Yo tenía, con respecto al contacto, antes ha dicho que es piel con piel, pero también puede ser, por ejemplo, si una... Sí, te voy a contestar, te entendí. Sí. La viruela, se decía en los libros de texto antiguos, que son los que yo estudié, se contaban casos de una persona que había padecido la viruela en la India y que se lo contaba a su familia en Inglaterra en una carta. Y esa carta se echó al correo, llegó a Inglaterra y la carta contagió a la familia. Madre mía. Es decir, es una enfermedad que el virus permanece en los objetos bastante tiempo. Entonces no se están tomando las medidas precavidas, porque por ejemplo veíamos en el metro de Madrid este fin de semana cómo un hombre viajaba con las llagas tan normal. Hoy vengo reivindicativo, porque por lo menos tengo que justificar del por qué yo en ese momento que me lo preguntaron en esta casa, fui tan benévolo, confundiendo probablemente a las personas, y hoy soy mucho más serio. Porque ya hay una R que se puso muy de moda con el COVID, como es la R de transmisión, de reproducción de una epidemia. Ya tenemos una fórmula. Yo no la he hecho, pero si en el mes de mayo teníamos en Madrid 10 casos, hoy tenemos 5.000 en España. Hagamos la progresión que esto tiene. La R... claro, no es una enfermedad de las que se transmiten como el COVID por vía aérea, afortunadamente, pero no está descartado. Quiere decir que una persona en su momento culmen de enfermedad, su sangre y por lo tanto su sangre en contacto con el alveolo, pues puede expeler. Claro, porque es una llaga pero no es la forma en la que se está contagiando. La forma en la que se está contagiando de persona a persona. Cuando dice usted, ha dicho al principio que es una vergüenza que estemos en 20.000 casos en el mundo ahora mismo y 5.000 en España. Es una vergüenza, ha dicho. Es una vergüenza. ¿Pero por qué es una vergüenza? ¿Qué se ha hecho mal? Es decir, pues es una vergüenza. ¿Qué se podía haber hecho y no se está haciendo? Estamos en un momento que la sanidad forma parte de eso que se llama el estado de bienestar. Y previo al estado de bienestar había un estado que era el estado de la seguridad. Yo esto filosóficamente o sociológicamente vosotros lo sabéis describir mucho mejor que yo, pero lo primero que hubo fue un estado que sanitariamente empezaba a dar determinadas garantías de proteger a la persona y que estas enfermedades transmisibles se cortaran. Y se han cortado muchísimas de ellas, porque los médicos tienen una capacidad para cerrar
una línea de producción de una enfermedad que se transmite, como es el botulismo, por alimentos metidos en una cajita y que transmiten el botulismo. O una enfermedad por estafilococos que se transmite por una ensaladilla que ha cultivado en el verano, que ha caído un estafilococo de las manos de una persona que ha producido la ensaladilla y que, bueno, los médicos tienen una capacidad para decir, oiga, usted es un transmisor de una enfermedad y por lo tanto tienen una autoritas y pueden cortar la transmisión. Este Estado, un Estado y los Estados y la organización de Estados deberían saber que aquí debería haber una autoritas que dijera, usted tiene una enfermedad transmisible, usted tiene que ser aislado. Oiga, a mí me han dicho en el hospital que me han visto esto, que me vaya para casa y no me han dado otras recomendaciones. ¿Cómo? Las recomendaciones es que usted tiene que llegar a casa, que se va a acostar y va a tocar. ¿Quién convive con usted? ¿Qué hace en su casa? Y ¿quién aparece en su casa? ¿Y qué objetos salen de su casa? ¿Y cómo los toca? ¿Y sus sábanas cómo se lavan? Oiga, esto es lo que un Estado debe garantizar. Sobre todo porque el cortar la transmisión de una enfermedad. Y, por cierto, decir al individuo que tiene una responsabilidad social. Pero esta responsabilidad social se rompió con el SIDA. ¿Por qué? Porque tocó algo muy sensible. Y en estos momentos hay 30 millones de personas afectadas de SIDA. Estas 30 millones de personas afectadas de SIDA van a estar enfermas, salvo dos excepciones descritas, una en Barcelona, hoy, en el que sin tratarse han llegado a eliminar el virus. Pero esas personas son enfermas de por vida y además tienen unas consecuencias para ellas. Oiga, hay unas consecuencias para la sociedad. Una enfermedad como el SIDA le cuesta al resto de las personas, obviamente, porque somos solidarios y porque estamos en un sistema de solidaridad, le cuesta a las personas, cada enfermo, a lo mejor 14.000 euros por año. Esto tiene una trascendencia social muy importante. Pero entonces, cuando se ve un enfermo en determinadas circunstancias, la autoritas muy próxima al juez, yo le indiqué a este señor que no podía estar con más personas, que tenía que cuidar sus objetos. Por eso, esta R de transmisión veo que no se está parando. Y por lo tanto es que ya tenemos en España, en ese estado de bienestar, cerca de 200.000 médicos, funcionarios públicos, con una particularidad que no son, los reglamentos son el estatuto, pero es funcionario público y sin embargo no puede ejercer. ¿Os acordáis de una película? A la vuelta nos tenemos que ir, porque, perdona que te corte así, porque si no tenemos que dar 2 minutos, menos de 2 minutos. A la vuelta seguimos con este tema y muchos más. Estamos ya a la 1 de la tarde y seguimos con el doctor Burgueño porque nos seguía ahí comentando este tema tan importante sobre la viruela del mono. Se había quedado a la mitad en su explicación sobre la importancia de prevenir y de que no se están tomando las medidas necesarias aquí en España. No, realmente es en el mundo. En el mundo, pero como nos ha afectado más a nosotros... Es en el mundo, pero nos toca hablar de España. Es decir, nos toca hablar de España porque España tiene uno de los países que concentra más enfermos del mundo. Y por lo tanto, lo que reclamo, lo que pido, lo que exijo como ciudadano es que un médico pueda cortar
la transmisión de, si es con ayuda del juez, la transmisión de la enfermedad, diciendo una persona, obligándole a una persona a comportarse con responsabilidad social y con la responsabilidad social que da el que puede contagiar a otro, su transmisión. Lo mismo que hace el médico en una ensaladilla que puede cerrar un local porque la ensaladilla está contaminada, tiene que hacer en esto el corte de los contactos y exigir en los contactos y exigirle que dé el nombre de los contactos, porque la vacuna puesta en los contactos, esta vacuna previene la enfermedad. Es decir, aunque yo ya me haya contagiado, porque he estado ayer, antes de ayer, 3, 4 días con una persona enferma, si me aplican la vacuna, que existe la vacuna de la viruela del mono, específicamente para eso está, no para que nos vacunemos todos, como alguien ya ha empezado a decir que es una verdadera barbaridad, que nos vacunemos todos o que se vacunen aquellos que pueden pensar que hoy puedo tener una noche en la que voy a dar demasiadas manos. Pues no sé si alguno más. Yo quería solamente indicarle y preguntarle para cerrar el tema. He visto en un estudio que se publicaba que el 90% del espacio que estaba infectado, las personas que se encontraban en él, infectaban con la viruela del mono. ¿Eso es así? O sea, que contamina el 90% de las superficies cercanas al paciente. Es un estudio que han hecho los investigadores británicos que lo han publicado en la revista Metrics y entonces era por saber si... Porque eso la verdad es que sería un poco más alarmante. Es que lo es. Es que es una enfermedad que no es dramática y en esta sociedad líquida, esta sociedad que ha olvidado unos principios elementales de responsabilidad social, pues puede convertirse en un gran problema. Porque estamos en una incidencia de 5.000 personas, pero dentro de 3 meses, al ritmo de crecimiento de 0 a 5.000 de mayo acá, si esto no se corta, podemos estar en febrero. Yo no quiero alarmar, pero podríamos estar en febrero en los 100.000, siguiendo la misma progresión. Por lo tanto, 100.000, ¿quién lo controla? Eso sería incontrolable, ¿no? Sí, Mariano. Bueno, sí, usted dice que lo que hay que hacer es cortar los contactos, es decir, una persona está infectada, tiene la viruela del mono, pues evidentemente que no tenga contacto con nadie, es decir, que se confine en su casa, lo hemos visto también con el COVID, ¿no? Sería lo más razonable. Pero me gustaría saber qué opina de la última recomendación que han hecho desde la Organización Mundial de la Salud, apuntando a la población homosexual, pero a todos, es decir, no solamente a los que tienen viruela del mono, sino también a la población sana, digamos, diciendo que son promiscuos y pidiendo que reduzcan el número de parejas sexuales que dicen que tienen, que sería como medida. Es decir, ¿qué le parece esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud apuntando directamente a toda la población homosexual? Me parece correcta, pero me parece absurda. Por una razón. Y porque casi todos estamos teniendo un cuidado de no estigmatizar. Yo que sepa, quien ha colectivizado a un grupo de personas han sido ellos. Yo no he colectivizado a nadie y en mi historia no he tratado a nadie de forma diferente por su homosexualidad. Me ha parecido que ellos necesitaban razonablemente, por su éxito, en colectivizar lo que era un hábito que podría o no ser entendido por otras personas. Pero han sido ellos. Pero ya que ellos han colectivizado, en estos momentos ese colectivo debería ser consecuente consigo mismo y dar la normativa aconsejada, exigir entre ellos cómo se corta la enfermedad.
Por lo tanto, pero esto ya no quiere decir, porque ahora hay personas que no son homosexuales, ahora ya hay que dar normas de decir, todo el que tenga unas manchas que en pocos días son máculas, la diferencia entre una mancha es que no se toca, con los ojos cerrados, la mancha se ve, la mácula se empieza a palpar, es decir, hay algo que ya se empieza a notar, a una vesícula que es una ampolla llena de líquido, que luego se rompe el líquido, se llama en medicina, que somos tan petulantes, se umbilica, es decir, se genera un ombligo en el que sale el líquido y se contagia tremendamente. Ropa, usted tiene en su casa quien lava, en su casa quien manipula la ropa, lo hace con guantes. A veces no es la familia, a veces son personas ajenas. Oiga, hay una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social es la que yo pongo a la sociedad y a quien reglamenta la sociedad para decir que se corte. Antonio, yo de haber escuchado en las televisiones ya 70 cosas sobre este virus, hay dos cosas que me han parecido de sentido común. A ver si son verdad. Una, claro, la vacuna de la viruela normal afectó, como bien has dicho, hasta cierta edad, hasta los años 80. Toda aquella gente que estaba vacunada de viruela normal, parece que la viruela del mono no tiene capacidad. Puede darse, pero muy baja de virulencia. Claro, pero en cambio ya empieza a haber una población que no está vacunada y eso sería posible fuente de expansión. Y la segunda cosa que me ha parecido con mucho sentido común es, al haber asociado tanto el tema del contagio a comportamientos que se dan con mucha más frecuencia en la población gay o homosexual practicante, hay gente que no es gay practicante o que no es gay nada, que se ha quedado muy tranquila diciendo a mí que me registren que eso no es para mí. Y claro, es para cualquiera, porque el virus no distingue. Si tú haces comportamientos que son parecidos o que son los que dan el contagio, seas heterosexual, obispo, homosexual o lo que quieras, te vendrá el virus igual. Con lo cual que la gente no se fíe, porque no tiene que ver con ser homosexual o no, tiene que ver con lo que haces. Eso es así de simple. Totalmente de acuerdo. Vale. Pues si quiere que cambiamos de tema para hablar sobre todo que ha muerto, la mujer que estaba en coma llevaba 3 meses en coma y ha muerto este fin de semana, Silvia Idalia, después de una triple cirugía estética en una clínica de Madrid. La mujer se había sometido a esta triple cirugía en abril y luego sufrió pues, una infección que hizo que se ingresara en el Hospital de la Paz. La mujer tenía 34 años, vivía en La Palma y se trasladó a Madrid. La intervención consistía en hacerse una intervención de pechos más liposucción y transferencia a glúteos. Entonces hemos visto cómo estos casos al final han salido más gente diciendo que, bueno, que por una operación estética de pechos sí que habían tenido pues, unas secuelas y unos efectos secundarios muy graves y creo que es algo de lo que no se habla, tampoco se había informado, yo no sabía que alguien podía estar a lo mejor, bueno, obviamente las operaciones se pueden complicar en cualquier tratamiento quirúrgico, pero que acabe en coma y que a los 3 meses muera es algo que nos debería preocupar. Se está analizando mucho este tipo de operaciones y no se está teniendo en cuenta la seguridad del paciente, no se está de alguna forma advirtiendo de que pueden ser estos los riesgos. Bueno, yo creo que el caso surge en la prensa cada 2 o 3 años con una frecuencia importante porque no hay intervención quirúrgica que no tenga un porcentaje de mortandad. O sea, por eso todas las intervenciones quirúrgicas exigen hoy un consentimiento informado de que se va a anestesiar, que tiene los riesgos de la anestesia, y se va a introducir dentro del organismo que tiene los riesgos de la infección. Y los riesgos de la infección pueden ser muchos de ellos, algunos de ellos son en el acto quirúrgico, lamentablemente, y otros en el posoperatorio inmediato, es decir, la piel,
la piel se cose, pero entre la sutura puede entrar un germen y ese germen pues ser un germen gangrenoso, de los que ya la gente sabía de antaño lo que era la gangrena, y entrar en una situación caótica, y que es lo que le ha pasado a esta enferma, a esta persona ya fallecida, y que ha entrado en un shock por gérmenes, y que ese shock le ha conducido a estar mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos y finalmente en coma inducido, que quiere decir que para poder tratarla adecuadamente, pues todavía se le mete en coma y aún así no ha podido sobrellevarlo. Todo esto es una complicación de una intervención quirúrgica que ha podido ocurrir en cualquier quirófano de Madrid y de España. Ha ocurrido en un quirófano de una clínica ambulatoria donde se hacen muchísimos procedimientos en toda España y en todo el mundo, como cirugía ambulante. Y cirugía ambulante en el que la persona pasa a un quirófano, está unas horas o un rato, dependiendo el tiempo que tarde en despertar, y pasa a su domicilio. Y luego, pues si tiene alguna complicación, pues se pone en relación con la clínica o con el médico o tal. Desconozco cuál ha sido, digamos, el enlace entre la clínica, que no suelen tener, y a mí esto no me satisface, pero es personalmente, no suelen tener unidades de cuidados intensivos en las clínicas de cirugía ambulatoria, cosa que no es exigible en ningún sitio del mundo que lo haya. Es decir, no se exige para determinadas cirugías, y para lo que a esta paciente se le ha hecho, bueno, no era paciente, se convierte en paciente. No es exigible tener una unidad de cuidados intensivos. A mí personalmente me gusta poco, pero me gusta poco porque las complicaciones en la misma intervención pueden ser tan severas que haya que salir corriendo con la ambulancia para ir a un hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos. Pero la legislación en todo el mundo permite tener una clínica, y esta, supongo, que tendría su autorización, y los médicos que la han operado tendrían su autorización y su especialidad para poderlo ejercer, y tendrán seguro que responder ante una responsabilidad civil que puede ser penal, y que, como es obvio, tendrá que tener sus consecuencias civiles y penales. Mariano, y con esto terminamos la sección. Quizás ha respondido ya algo, pero usted habla más de complicaciones, sobre todo de las complicaciones que se pueden producir en cualquier operación quirúrgica. Entonces, no podemos hablar de posible negligencia médica, es decir, no es un caso de negligencia, sino de complicaciones que no se han resuelto bien, o cómo puede haber alguna diferencia ahí. ¿Descartamos la negligencia o cómo lo ve? Por el tiempo que pasó, a mí me parece que desconozco si hubo negligencia en el tiempo que tardaron en ver que la enferma se había infectado en el posoperatorio. Ahí no lo sé. No sé si llamó y diciendo, pues tengo fiebre, la herida me supura, no lo sé. Quiero decir, lo desconozco. Lo que sí sé es que complicaciones, es que de lo que ha fallecido, por lo que he leído, ha fallecido de una septicemia, de una herida, de una herida hecha en el quirófano, una herida quirúrgica que se ha infectado. No ha sido... entonces, puede haber negligencia puede haberlo en no haber interpretado a tiempo esa infección, de no haber dicho de qué tipo era el germen que la infectaba, y haber puesto en buen remedio el tratamiento de esa infección
de la herida quirúrgica. No lo sé, ni quiero eximir a un médico, ni le quiero culpabilizar. Simplemente ambas cosas tendrá que responder, porque la persona y la familia lo tiene ante el juzgado, y como no lo sé, pues tendrá que responder, y seguro que tendrá que responder en las dos direcciones, en la civil y en la penal. Vamos a hablar con nuestro compañero Jorge Prieto, porque nos va a contar exactamente, ha empezado la operación salida, como indicaba Mariano anteriormente, el viernes, terminaba hoy, pues cómo van a vivir los españoles esa operación salida con el encarecimiento de los precios, esa inflación estructural y con estos costes. Jorge Prieto, buenos días. Sí, parece ser que este verano va a salir mucho más caro que otros años. Ir a la playa te va a salir un 30% más caro por la subida de los carburantes y de los peajes en las autopistas. Y esto no solamente se va a dar en las carreteras, sino también en los aeropuertos, ya que los vuelos están un 50% más caros, y también se da en una situación donde los trabajadores están en plena huelga. Los economistas apuntan a que este problema es estructural y estos precios no van a bajar hasta dentro de mucho tiempo. A su vez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apunta que cada español tiene un pufo de 6.000 euros y España ahora mismo tiene una deuda de 300 millones de euros y que Sánchez no hace nada al respecto. El Ejecutivo, por su parte, dice que no quiere deflactar el IRPF, es decir, ajustar los impuestos a este alza de los precios. Parece ser que la situación no va a cambiar. Gracias, Jorge. Ese endeudamiento al que se refiere son 300.000 millones de euros. No sé qué os parece, porque al final es preocupante que esa inflación acabe siendo estructural y que no se vaya a ir de estos precios. Además, este verano se estaba produciendo un hecho que yo veo un poco paradójico. Es verdad que la inflación está disparada, casi al 11%, que lo estamos sufriendo, que hay muchísimas familias que lo están pasando muy mal, y sin embargo muchísimos hoteles están hasta arriba en toda España. O sea, la gente está saliendo en masa de vacaciones. Y ha subido todo, ha subido la gasolina, como nos contaba el compañero, los peajes, pero también los hoteles han subido una barbaridad. Un menú del día, que a lo mejor el año pasado te costaba 12 euros, ahora te cuesta 16. Es decir, miremos el porcentaje, es una barbaridad lo que ha subido todo, los alimentos, la gasolina, el combustible, los hoteles, y sin embargo la gente está saliendo en masa de vacaciones. Bueno, no sé si es para coger fuerzas para el otoño caliente que decíamos antes que vamos a tener, más que caliente, o qué, pero desde luego el problema de la inflación lo que se está viendo es que no se está atajando de ninguna de las maneras, que algunas de las medidas que se están tomando no están siendo efectivas, por ejemplo, la relacionada con la electricidad, sin ir más lejos, son medidas fallidas. Y vamos a ver ahora las medidas que se están tomando relacionadas con el transporte, por ejemplo, que se van a aplicar a partir de septiembre, si pueden suponer una ayuda también respecto al alza del combustible. Tiene bastante gracia eso que has dicho, no que lo has dicho tú, sino la realidad, ¿no? Porque esta mañana en las televisiones también salía esto, que la inflación, que las medidas importantes van a venir en septiembre, dices. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos de llegar a morir casi hasta septiembre. O sea, es un poco absurdo que si España tiene un problema, no lo tiene España solo, pero vamos, por lo que me ha mandado en el Julio en el Telegram, estamos batiendo el récord, tenemos más inflación que Estados Unidos, vamos, estamos en un 10 y pico, ¿no? Claro, es bastante absurdo que si eso es una enfermedad, como antes comentaba Antonio en otras enfermedades, digamos, no, pero no os preocupéis que a partir de septiembre ya pondremos medidas eficaces, porque claro, hay que aguantar todo el mes de agosto, ¿no? Ya se ve que es muy poco serio cuando te dicen eso. O sea, el gobierno que es capaz de decir que las medidas las aplicará en septiembre, probablemente es que le da igual que las aplique ahora que en septiembre, que en diciembre no van a servir absolutamente para nada. Y lo del 10%, claro, eso es una media de muchos productos, pero según qué productos mires no es un 10%. O sea, lo que has dicho tú de los menús no es un 10%, es bastante más. Bastante más. O sea, estaríamos hablando de una media que en muchos casos debe rondar el 25 o 30%. ¿Puede ser que la gente se cure en salud? Pues puede ser. Pero me parece que la realidad va más por el 20 y pico por cien que por el 10%. La realidad que afecta al ciudadano, ¿no? La realidad estadística me callo. Sí. A mí también me gustaría, bueno, recalcar, ¿no?, que esta inflación no es solo fruto de, como viene diciendo el presidente Sánchez, de la guerra con Ucrania, sino que esto, bueno, recordar que viene, como bien saben los ciudadanos, viene de atrás. También esta inflación, a que, entre otras muchas causas, pero una de las principales,
¿A qué se debe, ¿no? A que no tenemos soberanía energética. ¿Qué pasa? Al no tener soberanía energética estamos condenados como pueblo a vivir en la ruina. Y luego, mientras otros países, pues bueno, están viendo el problema y, como bien decíais, se están preparando para tomar unas ciertas medidas, pues nosotros ¿a qué nos dedicamos? Pues a derribar nuestras centrales. Entonces, bueno, o cogemos el problema, lo enfocamos y empezamos a tomar medidas, o esto, por desgracia, va a ir a peor con el presidente del gobierno que tenemos y el Partido Socialista en cabeza. Sí. Bueno, es un tema que me interesa muchísimo, aunque no sea especialista, claro está. Pero creo que es que España es el país de las maravillas, el país estamos en un país en el que, claro, acabas de decirlo, las centrales nucleares no las queremos, era un país rico, ¿no? Entonces podemos comprar y resulta que, bueno, los molinillos no lo van a resolver, los molinillos no lo han resuelto. Y claro, podemos poner más pantanos, ¿no? Pero si eso ya los puso la dictadura, los puso Franco inaugurando pantanos, ya no podemos poner más pantanos. Pero es que este es el sueño. Tenemos un gasto público desbocado y, sin embargo, el gasto público de las cosas que afectan a lo que es la seguridad del Estado y la seguridad de las personas no está en consonancia financiado adecuadamente. No lo estaba en la guerra, se demuestra que nos faltaba un punto en defensa. Yo diría que la pandemia ha demostrado que a España le faltan 3 puntos en sanidad. 3 puntos en sanidad. Eso es lo que nos está faltando sobre el PIB. Invertir en sanidad 3 puntos. Porque hay 11 millones de personas en España que van a su bolsillo y pagan esto. Y me gusta que vuelvas a sacar el tema de sanidad y de cómo se despilfarra, cómo se gasta el dinero el gobierno, porque nos hemos encontrado con que los contratos de emergencia de la pandemia ahora están suscitando otra vez polémica. Y nos hemos encontrado el caso de Aragón la semana pasada y de la Comunidad Valenciana esta, y nos lo cuenta Luis Sordo. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Ana. La situación de las mascarillas en la primera ola del coronavirus, marzo de 2020, sigue dando de qué hablar en este verano de 2022. Nos vamos a centrar en 2 comunidades autónomas. La primera es la Generalidad Valenciana. Antifraude extiende la sospecha sobre el contrato de emergencia COVID. Es decir, dicho contrato fue un mecanismo que activó el gobierno valenciano para agilizar los trámites en la primera ola de la pandemia, cuando más hacía falta material sanitario. Pues bien, dicha investigación de la Agencia Valenciana Antifraude investiga un sobrecoste de 2 millones de euros por material sanitario. Se realizó a 2 empresas del sector, una del sector bebé y otra del sector limpieza, es decir, nada tiene que ver con el material sanitario. La otra es Aragón. Se acordarán de las mascarillas fantasmas, una noticia del gobierno en el pasado mes de abril de este año. Pues bien, el presidente Javier Lambán pagó 244.000 euros a una empresa especuladora financiera con firma holandesa y que nada tiene que ver con material sanitario. A día de hoy, el gobierno aragonés se niega a dar explicaciones y lo oculta todo. No hay ni facturas ni constancia de que ese material llegara a los hospitales. Por ello, la portavoz del PP aragonés, Mar Vaquero, pide explicaciones al gobierno socialista y asegura que todo está pendiente de resolver. En definitiva, 2 gobiernos socialistas que se aprovecharon del negocio del material sanitario cuando más falta hacía en la primera ola del coronavirus. Muchísimas gracias, Luis. Y de hecho, el PP lo ha llevado al Tribunal de Cuentas, el caso de Aragón, de Lambán. Yo creo que el Tribunal de Cuentas se puede poner las botas con esto de las mascarillas. A ver, estamos hablando de las primeras olas del coronavirus, de la pandemia, que en realidad era una situación de emergencia. Las comunidades tuvieron que actuar casi a ciegas, deprisa y corriendo, porque aquí faltaba material, faltaban mascarillas, faltaba de todo. Entonces, claro, las comunidades tuvieron que actuar como pudieron. Yo no estoy diciendo que lo hicieran con mala intención. Seguramente la intención era muy buena, pero que se cometieron irregularidades, seguramente se hizo la vista gorda en muchos casos sobre lo que pasó.
Y yo creo que las sospechas no es que se estén centrando en 2 comunidades. Si miráramos con lupa lo que ha pasado en cada comunidad, se extendería por toda España, porque ya digo que fue una situación absolutamente excepcional de emergencia y hubo que tomar medidas muy rápido, hubo que comprar material de manera inmediata prácticamente. El gobierno había dejado el papelón a las comunidades autónomas y se tuvieron que buscar la vida como pudieron. Entonces, yo creo que si el Tribunal de Cuentas se pone a investigar lo que ha pasado en cada una de las comunidades y de los ayuntamientos, pues en fin, no tendría tiempo, ni personal, ni dinero para investigar probablemente, ¿no? Pero veremos cómo va todo eso. Yo, por lo que decía el doctor antes de que hay que mejorar el sistema de salud pública, y es que me estaba acordando porque el otro día, el viernes en la Moncloa, que el presidente del gobierno hizo el balance de los compromisos cumplidos con un documento muy bonito, con muchos gráficos y tal, y entonces uno de sus compromisos era mejorar el sistema de salud, de sanidad pública. Y lo que me llamó la atención es que lo da por cumplido. Es decir, pues ya está, pues tenemos, como todos sabemos y nos hemos dado cuenta, pues se ha cumplido, está mejor el sistema de sanidad pública. Es que lo pone, el compromiso, mejorar el sistema de sanidad pública, estado del compromiso, cumplido. Y yo, pues estupendo, pues está genial. Nadie preguntó. No, está en el papel, es que está en el papel, yo lo vi y dije... Una cruz en un cuadrito. Sí, pues cumplido, pues es estupendo, así estamos. Sí. Pues no parece que se haya cumplido. A ver, no, de lo que has dicho... Los contratos de emergencia son de emergencia, sí. Eso parece que es evidente, ¿no? Lo que pasa es que las emergencias suelen ser muy puntuales en el tiempo. Sí. Lo que no puedes es aprovechar el sueldo de la emergencia para 2 años después seguir metiendo contratos de emergencia, cosa que seguramente aún se están metiendo desde hace muy poco. Pero la cosa que a mí me parece más clara, si recordamos aquella época, me parece que las comunidades autónomas entraron muy tarde. Lo primero que hizo el gobierno central es centralizar todas las compras, a lo cual se criticó desde las comunidades autónomas diciendo, pero ¿cómo van a comprar esos tíos si no han comprado desde hace no sé cuántos años porque no hacen absolutamente nada? Con lo cual, a partir de ahí, lo que habría que investigar es a ella, las meteduras de pata, algunas algunas habrá por mala fe, puede ser, la mayoría serán por incapacidad, que no sé qué es peor. Porque claro, cuando un gobernante no es el ministro el que compra, tiene una serie de gente ahí. Si esos son incapaces de comprar, igual hay que pensarse que son incapaces de ser funcionarios, igual lo que hay que pensarse es cómo puede ser que se eternicen inútiles en el tiempo. Porque recordemos que en la fase esa, creo que fue el gallego de Inditex que conseguía más mascarillas que el gobierno, si no recuerdo mal. Sí. A base, ¿por qué? Porque era un señor que compraba en China. La segunda etapa fue cuando el gobierno se quitó el muerto de encima y dijo las comunidades, ahí arreen las comunidades autónomas. Y entonces la porquería de la mala fe, en pocos casos, o no, la incapacidad en la mayoría se extendió a 17 comunidades. Pero claro, cuando tú te das cuenta que yo compro material sanitario a través de un tío que vende hierro y que es de mi pueblo, entonces lo de que no hay mala fe, no sé qué hay. Algo raro hay ahí. Pero como mínimo hay que plantearse que pasa algo raro. También puede ser que el espabilado de mi pueblo, que es capaz de comprar hierro en China, sea capaz de traer mascarillas, lo cual quiere decir que el tío que yo tengo para comprar mascarillas es idiota perdido, y más incapaz que el tío de mi pueblo que compra hierro. O sea que volveríamos al estado número 2, inútiles. Aquí es sorprendente porque, por ejemplo, en el caso de la Generalidad Valenciana, era a la firma de productos BB, Sanidad le encargó mascarillas FFP2, en total 850.000 unidades por casi 3 euros, 2,89 euros cada una. Entonces, claro, es un poco normal que haya llamado la atención. Sí. Sí, lo que habéis dicho vosotros es totalmente cierto. La realidad es que la irresponsabilidad fue inicialmente el gobierno. Total y absoluta. Primero, nos pasamos todos el mes de febrero, fundamentalmente el mes de enero y febrero, a medida que avanzaba, que quien conocía a un chino o entraba en un chino en España a comprar una gaseosa, ¿es usted médico? Oiga, y además trabaja en un hospital. Oiga, ¿podrían traerme mascarillas que necesita? Mascarillas. Durante un mes y medio, la red de chinos comercial que existe en el mundo estuvo comprando EPIs y mascarillas porque ellos las necesitaban. Por lo tanto, algo nos debía haber...
El día 11 de marzo, el día 12 de marzo, el gobierno decreta el mando único y la compra única. Eso es una irresponsabilidad. Lo ha dicho José María. Es una irresponsabilidad. Y me consta, porque lo viví, que además actúa la Guardia Civil, por orden actúa la Guardia Civil, cortando todas las compras que estuvieran haciéndose en otros lugares. Concretamente, clínicas privadas que vienen comprando material de este tipo y hasta mascarillas de quirófano. Y concretamente las comunidades autónomas. Porque eso se confiscaba en ese momento. Y lo confiscó el gobierno central. ¿Y qué órgano tenía el gobierno central que ha mandado a las comunidades autónomas esta responsabilidad desde hace más de 20 años? Pues el único órgano que tiene el gobierno es una cosa que se llama Ceuta y Melilla, donde hay un hospital de 100 camas en uno y otro sitio que tiene unos proveedores para un hospital de 100 camas en uno y en otro sitio. Y esos fueron los que se responsabilizaron de tal cosa. Claro, eso estalló. Y como estalló y fue insuficiente, las comunidades autónomas tenían que tratar enfermos y empezaron a decir, bueno, usted me dirá si me lo manda o no, pero evidentemente yo me lanzo. Y como existían estas anomalías, ¿quién tiene contactos en China? Bueno, pues contactos en China tiene Zara. Pues me consta que hubo búsqueda de traer de China, que en ese momento era el mayor fabricante del mundo y que había necesitado el mayor fabricante del mundo en traer mascarillas y otro material, y EPIs. Por lo tanto, anomalías todas. Nos tenemos que ir a la última publicidad de este programa y enseguida volvemos con Crónicas de Manicomio y más noticias. Con Crónicas de Manicomio, donde os tengo que contar que el 21 de julio la plataforma de vídeos de YouTube, a través de su cuenta oficial de Twitter, declaró que iba a iniciar un proceso de eliminación de vídeos que contengan informaciones falsas sobre el aborto. Y lo hizo de esta forma. A partir de hoy y de forma progresiva, durante las próximas semanas eliminaremos el contenido que brinde instrucciones sobre métodos de aborto inseguros o promueva afirmaciones falsas sobre la seguridad del aborto según nuestras políticas de desinformación médica. Continuaron explicando que priorizan conectar a las personas con contenido de fuentes autorizadas sobre los temas de salud y añadía que revisan continuamente sus políticas y productos a medida que se desarrollan los eventos del mundo real. Entonces eliminará un montón de vídeos del Ministerio, ¿no?, y del Gobierno. Supongo que se refiere a eso, ¿no?, a esa eliminación de vídeos, ¿no?, procedentes de esa fuente, ¿no? Y sobre todo, si lees bien e indagas, está escondido que el contenido que contradiga las recomendaciones de la OMS. Y recordemos cómo la OMS ya hace unos meses aprobó una resolución en la que unas directrices pidiendo, pues, bajo el argumento de que el acceso al aborto era fundamental para la salud de las mujeres y las niñas, y publicaba, pues, unas nuevas directrices en el 9 de marzo. Pero de todas formas, ya hablando en serio, vamos a ver, lo que no puede ser es que las redes sociales y este tipo de plataformas digitales se conviertan más en un ataque a la libertad de expresión continua y además siempre en la misma dirección. Yo creo que eso hace falta una regulación ya inmediata para defender lo que es, lo primero, el derecho a la información y después la libertad de expresión. Y además es que la censura, porque es otro caso más de censura en este tipo de plataformas o redes, van siempre en el mismo sentido. Lo que está faltando es una regulación que defienda poderte expresar ahí y además con libertad, por supuesto. Entonces, vamos, no es que me sorprenda porque ya estamos viendo de todo en este tipo de plataformas, ¿no? Pero es un paso más en ese avanzar hacia censura y más censura. Pero ahí hay un problema de regulación, creo yo. Sí. O sea y me parece que el único que acertó en ese tema fue Trump, pero se fue antes de tiempo o no hizo lo que tenía que hacer. Porque, claro, al final, Antonio antes decía, un médico tendría que poder cortar las vías de transmisión de una cosa y ahora mismo se le obliga a hacerlo con un juez. Bueno, pues esos señores lo hacen sin juez. Lo que pasa es que ahora es una empresa privada. Entonces, una empresa privada puede decidir el contenido que deja, digamos, exponer en su de esto.
Pues probablemente sí, pero entonces habrá que regular qué exactamente es eso, porque el problema está en que si usted como Google o usted como Twitter, lo que sea, lo que pone lo censura, es que usted se responsabiliza de lo que no censura. Con lo cual, como alguien me insulte en su red, el que me va a pagar los daños y perjuicios será usted. Ah, no, no, no. Yo solo soy una plancha en blanco donde pongo lo que pone usted. Ah, pero si me lo quita ya no es eso. Y ahí es donde está el problema de regulación. Es decir, ¿hasta qué punto? Si ellos pueden quitar, son responsables de lo que no quitan. Y si no quieren ser responsables de nada, no pueden quitar. Tiene que ser una plancha en blanco donde tú pones lo que quieras, porque además firmas. Lo que sí tendrían que hacer ellos probablemente, pero tampoco está regulado, es que si yo firmo como Pepita Martínez, que me echen, porque yo no soy Pepita Martínez. Eso es un tema distinto. Pero lo que está claro es que como no puede continuar es como está ahora. Que unos señores hacen lo que les da la gana en lo que les conviene. Y en lo que no les conviene se convierten en carpinteros, como famoso chiste del... De hecho, Meta ya lo hace. Los vídeos de Facebook e Instagram, cualquier vídeo con respecto al aborto lo elimina. Las directrices que comentaba con respecto a la OMS, lo que implican son la despenalización total del aborto, la práctica sin límite de edad gestacional, que eso lo hemos estado viendo, y la vulneración del derecho a la objeción de conciencia, que es un poco lo que se está promoviendo. Yo del tema del aborto y de sus publicaciones, de tanto de crédito como de descrédito, no estoy al día, pero estamos ante un fenómeno en el cual hay quien se empeña en que el aborto es una prestación que tienen que hacer los hospitales públicos. ¿Y por qué tan solo pueden hacerlo los funcionarios? Y por más que se empeñen, el aborto es una prestación que va a ser privada y privativo de aquel médico que lo facilita y que lo aplica. Y esto, pues claro, son clínicas privadas. Es un producto y es un servicio que solo se recibirá raramente en un hospital público. Yo creo por dos cosas. Por objeción de conciencia, me cabe pensar que por bonismo, que ojalá sea todo por objeción de conciencia, y por raquitismo mental, porque bueno, si yo me quito de una prestación, trabajo menos. No sé si me explico. Es decir, entonces es una prestación que va a estar, y cuando está ya en manos de clínicas privadas y se hace privativo, pues se cae en unas tendencias de publicidad que pueden estar tildadas a un lado u otro, malamente. Pero sí está claro, Antonio, que la batalla, que lo ha dicho ella, la batalla ahora mismo, uno de los 3 puntos es que la objeción de conciencia pase a mejor vida. Claro. Y de hecho eso ya en el Parlamento Europeo se ha votado una especie de predirectiva, no sé qué historias. Se aprobó una resolución en que el aborto es un derecho. Si el aborto es un derecho, el médico no tiene ningún derecho a negármelo. Eso es el argumento que quieren usar. Con lo cual, cuidado con eso, porque en el momento que consigan que la objeción de conciencia pase a mejor vida, tenemos un gran problema. De hecho, ya se hace un listado de los objetores de conciencia. La segunda cosa que, en cambio, yo creo que eso no va a ser posible. Ojalá no. No, es que no va a ser posible. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid se enfrentaría directamente con eso, porque es muy claro todo su planteamiento. Pero eso es como venga de Bruselas, la hemos liado, porque eso se empiezan a sanciones, no sé qué, y a ver quién da la cara. Y en cambio, eso en negativo. Y en cambio en positivo quiero decir en negativo pero a favor. Y yo creo que es muy difícil lo que dices tú, de que se interactúe en los hospitales públicos, porque el negocio de los privados no la van a dejar perder tan fácilmente. Y es una auténtica burrada, porque no tienen competencia. Porque el privado o bien cobra directamente o bien le paga al Estado por haber hecho esto. Con lo cual, ¿de qué puñeta va a ceder que sean los hospitales públicos los que hagan el aborto gratuito? Por si no se ha entendido bien, lo que quería decir es que en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución pidiendo la inclusión del aborto como derecho fundamental. Sí, eso. Entonces era que toda persona pues tiene derecho al aborto seguro. Si tienes derecho, no hay derecho a que no te lo niegue nadie.
Pues es que eso lo vota la mayoría, una mayoría decide lo que es un derecho fundamental, y si la mayoría es de izquierdas, pues no sería lo mismo que si la mayoría fuera sí, de hecho, la resolución de derecha. tuvo 324 votos a favor, 155 en contra Pero y si es que 38 abstenciones. el derecho fundamental nadie lo va a discutir. Vamos, yo no soy un experto para decir si sí o si no. Lo que, desde luego, es obligar a alguien a decir, mire usted, es un derecho fundamental el que yo pueda terminar con mi vida en una eutanasia. Bueno, lo que necesito es un médico que me obligue a decir, no, oiga, mire usted, los que quieran terminar su vida, que se pongan al borde de un acantilado y una persona que venga y le dé un poquito así para decir, venga usted, legislador, venga y diga, apriete usted el botoncito y tírese usted abajo. O sea, ¿pero qué me está usted diciendo? O sea, el problema es que ese derecho fundamental no va a haber posibilidad de encontrar quién lo va a llevar a efecto. Y yo pensaba, y perdón, que uno de los derechos fundamentales que había es el derecho a la vida, ¿no? Hombre, sí, y parece que, bueno, este gobierno como otros están más del pro de la muerte y no ayudar, que muchas veces se esconde esas madres que quieren ser madres y no se les da las posibilidades desde los estamentos públicos a facilitar que esa mujer pueda ser madre. Y volviendo un poco al tema de la inflación y de cómo diferentes gobiernos aumentan su gasto, nos tenemos que ir al Ayuntamiento de Alcobendas, que aprobó el pasado mes de julio una subida del 2% del sueldo y con los concejales de la corporación de una medida propuesta por gobierno del PSOE, de Ciudadanos, y que también ha contado con el apoyo del PP, pero en contra de Podemos y de Vox. Pero esto nos lo puede contar mejor Miguel Guadalfajara. Bueno, pues creo que eso algo sé, estuve en ese día ahí en el ayuntamiento, y la verdad que cuanto menos es sorprendente, ¿no? La situación que estamos viviendo, que bueno, pues los vecinos no pueden llegar a fin de mes, las dificultades que hay para llenar el depósito de la gasolina, las dificultades que hay para llenar la cesta a la compra, pagar las facturas eléctricas que están disparadas, pues el gobierno que está ahora en coalición con Ciudadanos y PSOE pensaron que era una buena medida traer al pleno de este último pleno que hemos tenido en julio la subida del sueldo del 2%. Nosotros, y yo como vecino, lo veía algo y vamos, lo dejamos claro en el pleno, me parecía algo inmoral y algo de vivir un poco a espaldas de la realidad que se está viviendo en España, y traer esta medida en un pleno de Alcobendas en la que tanto el Partido Socialista, Ciudadanos, incluso el PP se suman y todos ellos votan a favor, cada uno con su justificación, ¿no? El Partido Socialista que si era por ley que había que hacerlo, pero bueno, tampoco dicen que no tenía que ser el 2%, podía haber sido el 1% o poder haberlo traído en otro momento. El Partido Popular, que luego a mí la verdad que me sorprendió en palabras de su portavoz, según él, que es que llevan mucho tiempo sin hacer esta actualización y que es que se lo merecían. Digo, bueno, dígaselo usted a un vecino que usted con la que está cayendo, porque además no sé si han tenido acceso, que son públicos, los sueldos de los concejales de gobierno en Alcobendas, no es que sean... Estamos hablando entre sueldos de 60.000 hasta los 75, 76.000 euros, con lo cual, bueno, yo creo que pueden hacer el esfuerzo de ese 2%, esperar a otro momento y destinarlo realmente a las necesidades que los vecinos tienen, y que creo que son muchas, y sobre todo que es lo que vuelvo a decir, ¿no? Muchas veces se critica a los políticos y demás, y yo creo que estas medidas no ayudan nada a la clase política y vuelven a constatar otra vez que a veces parece que el político vive de espaldas a la realidad de lo que están sufriendo los vecinos. Bueno, son medidas que la verdad es que suelen molestar bastante a los vecinos en un momento como este, ¿no? de crisis. Y además me parece una medida arriesgada porque hay que recordar que en unos meses hay elecciones en Alcobendas también. Sí, también. Entonces, hombre, pues tomarse una medida impopular como esta
pues cuando la campaña electoral va a ser en abril-mayo, o sea, está a la vuelta de la esquina, me parece como mínimo arriesgado, pero en todo caso los vecinos de Alcobendas tienen una oportunidad tremenda y muy buena en unos meses pues, para decir lo que piensan de esta subida del sueldo. O sea, que tomen nota y que luego decidan. Vamos, fíjate que la toman PP y PSOE, es decir, apoyados, que son los dos que han gobernado ordinariamente ahí. Bueno, ahora Ciudadanos excepcionalmente, pero Alcobendas era un municipio claramente socialista hasta que pasó al PP en la última gran crisis que cayeron ayuntamientos socialistas a punta pala, en el entorno Esperanza Aguirre aquí. Pero Pepe Caballero fue alcalde de Alcobendas, muchos años, vamos, era el rey de Alcobendas, donde había la zona, diríamos, más lujosa de Madrid, que eran algunas urbanizaciones, y el alcalde era socialista. O sea que, ¿quién te puede echar en cara esto? Si eres el PSOE, te lo puede echar el PP, no te lo va a echar en cara. O sea, los dos que van a gobernar, ellos no pueden. En cambio, se oponen Podemos y Vox, que son los que están libres de esa carga, en teoría. Eso es, y luego está Ciudadanos, que como ya no tiene nada que perder, porque quedan días... Está gobernando, con lo cual... pues dice, yo me apunto a la fiesta. Claro. Antonio. Pero he oído 65.000 a 75.000 euros. Te lo digo un poco de memoria, pero vamos, sí, los concejales de gobierno, si no me equivoco mal, están de gobierno, de gobierno y los portavoces de otros grupos. Me parece muy bien. Es que no sé qué deberían decir, por ejemplo, los médicos y los maestros de Alcobendas. Los médicos del hospital de Alcobendas actualmente, si no hacen guardia, no pasan de 45.000 euros. No sé qué deben decir. Sobre todo que están como muchos vecinos que nos lo han trasladado, pues es que no se comprende. Es una indignación y además traerlo en este momento, ¿no? La diferencia es que un médico ha tenido que hacer una oposición y una serie de cosas, y en cambio el concejal lo que ha tenido que hacer es camelarse al secretario general del partido para que te pongan un número de la lista suficientemente interesante como para que los ciudadanos que votan a siglas te voten a ti. Se llama chollo. Pero por eso es importante denunciarlo, informar y que los ciudadanos decidan. Hay que transparentizar la cosa y que se vea lo que... Es muy claro lo que has dicho, qué cobra un médico y qué cobra un concejal. Sí, mejor no lo podíamos haber puesto. Muy interesante esto, ¿eh? Porque es una comparación que la gente no tiene en la cabeza. No. Y si le ponemos un maestro, sale peor parado, ¿eh? El profesor y el maestro sale mucho peor parado. Estoy diciendo. Es decir, y el médico sale mal parado. Este cartel puesto en el tablón de anuncios del hospital, bueno, podría ser escandaloso. Sí. Y luego teniendo en cuenta la situación. Que bueno, una idea, sí, me ha gustado la idea. Una idea, podemos hacer, ya quedaremos para hacer ahí. Si estuviera en tu sitio, mañana los funcionarios públicos de Alcobendas, todos entrarían en el conocimiento de este dato. Que es lo que pasa muchas veces, ¿no? La política municipal entiendo que, bueno, pues llega hasta donde llega y genera el interés que genera, pero sí que es verdad que, bueno, porque a veces estas medidas, pues bueno, pasan desapercibidas, es un pleno que, pues el seguimiento... Se hace en julio por algo, ¿eh? Claro. También se hace en julio. Se hace el último también por algo, para que no pueda haber represalias en el siguiente. La empresa probablemente de más personal que tiene Alcobendas, seguro que es el hospital. Vamos... Y que factura, yo creo que son 250 millones de euros. Y esa empresa, que debe tener en estos momentos... Pero yo creo que te refieres al Infanta que está en San Sebastián. Bueno, yo no quería decir que está más cerca de San Sebastián de los Reyes. Es el hospital de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Exacto. Y algún otro pueblo de alrededor. Alguno que hay. Bueno, toda la sierra, por ejemplo. Bueno. Desde aquí también aprovecho y mando ahí un saludo a todos los compañeros de la sierra que la verdad que están haciendo un gran trabajo. Pues a lo mejor tenéis un motivo para ir no muchos, pero bueno, previo a la campaña batalla. Oiga, ¿quiere usted un poco más a su hospital? Y diga usted a los concejales que vengan a inaugurar algo. Exacto. Hay que defender la sanidad pública. Y teniendo en cuenta también la situación en la que nos encontramos, porque Rusia ya suspendía el suministro de gas a Letonia y, bueno, lo vamos a ver. Este fin de semana la empresa rusa Gazprom lanzó un comunicado en el que decía:
Hoy, Gazprom ha interrumpido el suministro de gas a Letonia, especificado en la solicitud de julio, debido a la violación de las condiciones establecidas para la retirada del gas. Este corte total ocurre un día después de que Rusia reanudase las importaciones del gas ruso a Europa tras sus múltiples problemas técnicos en la exportación del gas. Recordemos que Letonia, Estonia y Lituania en su momento no quisieron pagar el gas ruso en rublos. De hecho, en el caso de Letonia ponían una fecha de caducidad en la importación de gas del gigante ruso, enero de 2023. Realmente no les preocupa en gran medida ya que cuentan con un gran depósito de gas en la ciudad de Inčukalns, que suministra a los 3 países bálticos. Todo esto pasa después de que el gigante ruso recortara a Alemania el suministro a la quinta parte de la capacidad del Nord Stream, provocando que el precio del gas aumente un 20% y el euro se desplome. Una situación donde puede que se sume a la lista de países de corte total de gas como Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Polonia por su negativa a pagar el gas en rublos. La situación empeora y el impacto se nota. Europa pide restricciones en el uso del gas, el gobierno pide reducir los termostatos para ahorrar energía y la inflación azota a todo el territorio europeo y sobre todo a España, siendo la peor cifra en 37 años. Pues ya lo conocemos, unos datos que a mediados de julio indicaban lo que el resumen que hemos hecho, que Letonia decidía prohibir totalmente la importación del gas ruso, luego lo cambiaban el día antes de que Rusia anunciara esa suspensión del gas. Letonia había dicho que iba a anunciar otra vez la reanudación. O sea, ha sido como un poco un tira y afloja entre los dos países. Yo tengo que decir que no entiendo la mecánica de ahora sí, ahora no, tal. Lo que sí entiendo es que de fondo lo que hay es que Rusia va a usar el gas como un tipo de arma para ir cargando las tintas sobre el ciudadano europeo. Eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero eso se supone que antes de entrar en el conflicto con Rusia, Europa lo ha pensado. Y sobre todo lo ha pensado Alemania, que casi no dependía nada, es ironía, de estos señores. O sea, solo habrá pensado todo esto, ¿no? En fin, yo empiezo a tener mis dudas de que lo piensen. Esta mañana, justo en la entrevista que he comentado varias veces de Ione Belarra, lo único que me ha extrañado y casi me ha molestado es que coincida conmigo. Es la única política que he visto en los últimos días que frente a ese tipo de cosas se plantea si sería bueno empezar a invertir tiempo en la paz en vez de la guerra. Es el primer caso que veo, porque el resto ni se lo plantean, ¿no? Y esta no ha dicho que haya que ceder a Rusia, ha dicho que sería bueno dedicar esfuerzos a plantearse la paz, cosa que no está haciendo nadie. Ni la ONU hace nada, ni nadie hace nada. Porque claro, lo triste de todo eso es cómo va a acabar. O sea, eso desgraciadamente va a acabar con Ucrania hecha unos zorros, con el Donbass en manos rusas, el resto destrozado, Europa hecha una porquería y Estados Unidos aplaudiendo con las orejas. Entonces, si va a acabar así, ¿es bueno seguir profundizando en el hoyo o es mejor parar antes? Pues yo empiezo a pensarme que nos estamos equivocando desde hace tiempo, porque Estados Unidos nos está llevando al huerto y me parece que es un huerto que le conviene a él, a mí no. Pero sí. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es que además lo del gas nos va a condicionar los próximos meses, sobre todo el otoño y el invierno, porque ahora estamos en verano y bueno, pues el problema todavía lo vemos un poco lejano, pero en algunos países, en España a lo mejor nos va a afectar menos, pero en algunos países de Europa, Alemania por ejemplo y compañía, en los que están alrededor, pues lo pueden pasar realmente más este invierno con esta crisis del gas, porque por la dependencia absoluta que han tenido de Rusia. O sea, es que al final el problema ha sido ese, estar dependiendo de un país al que al mismo tiempo te estabas defendiendo a través de una... O sea, ha sido todo un despropósito. Claro, o depende de para siempre y hazte amigo. Claro, entonces vamos a ver cómo se resuelve todo esto, qué consecuencias tiene y bueno, y vamos a ver también desde el gobierno de aquí qué medidas se toman para nosotros. De momento, hoy en el Consejo de Ministros teníamos ese plan de ahorro energético muy bonito. A ver mañana que traemos a la mesa a ver qué medidas que con Marruecos, España traga casi todo. ¿Por qué? Porque no te conviene tenerlos de enemigos. No porque sean muy fuertes, que lo son, sino simplemente porque como te suelten a la gente en Ceuta y Melilla, duras media hora. El problema que tenemos ahora con Argelia viene de ahí. Ya, y nos pero entonces, a eso que tiene tanto sentido y que nos tragamos porquería, porque para aguantar a Marruecos hace falta tener una espada. Entonces, con Rusia, yo pensé que Alemania había decidido lo mismo. Me voy a tragar tal, porque me interesa, entonces una manera es comprar por aquí, negociar por allá, jugar por aquí, tal. Pero claro, si de golpe estás así y cortas a Lozano, pues entonces tienes un problema, porque pienso que se llama esquizofrenia. Es que, yo soy médico del Ejército del Aire y he estado en reuniones en las escuelas de Estado Mayor y todo esto. Es que nadie cuenta solo
cuántos aviones tengo y cuántos tanques tengo, sino cómo voy a ir a una guerra si resulta que tengo la dependencia del trigo o la dependencia de que mi población claudica porque no tiene gas. Es que Europa peca de incauta. O sea, llevamos muchos años en que Europa es incauta y estamos recibiendo políticas absurdas que me parece muy bien que hoy la ministra Belarra diga esto, pero si es que son los culpables. Llevamos años en los que Europa se ha ido abajo la política energética y la han puesto ellos en cuestión. Luego también hay que, con lo que estabais diciendo, Argelia la semana pasada indicaba que había, bueno, de alguna forma desbloqueado la relación comercial con España, pero este fin de semana ha dicho que no era así, que ha desautorizado lo que había dicho su patronal bancaria sobre ese bloqueo comercial y que no, que de hecho siguen estando cerradas, porque ha explicado que esa declaración fue errónea porque no se había hecho pública la información oficial al respecto por parte de las autoridades o instituciones competentes. Claro que ahí manda el gobierno. Claro. Lo que ha dicho es manda el gobierno y luego no ha dicho nada y los bancos que se callen. Lo de Argelia, a ver, aparte que me parece muy poco serio porque es un lío ya monumental, pero ¿hay alguien en el Ministerio de Exteriores de España, alguien que nos pueda aclarar qué está pasando ahora mismo, cómo es la situación real con Argelia? Porque nos tenemos que estar fiando de esa fuente, de la banca argelina y luego del gobierno de Argelia. Desde aquí en España, ¿hay alguien que nos pueda decir cómo está la situación? O alguien que esté seguro que va a mejorar. Es decir, que nos lo digan, porque ya es que no sabemos a qué atenernos. Yo creo que es una situación, precisamente por esta cuestión energética, lo suficientemente importante como para saber en qué momento estamos en nuestra relación con Argelia. Y mejorarla, trabajarla. O Sí, sea, no sería raro que hubiera alguien, o mejor dicho, lo normal sería que hubiera gente que, aunque fuera a largo plazo, intentara mejorar esta relación. Pero ya se ve que no. Deberíamos de estar ya trabajando, ¿no?, en ver cómo conseguir esa independencia energética que al final pues está teniendo eso acabará esas llegando, consecuencias. El tema nuclear que era mientras hace esté un el Partido año, Socialista, bueno, veremos. hace 2 meses el tema nuclear era el demonio. Intocable, sí. Ahora ya no es el Ya es demonio, verdad. sino que es una especie de cosa rara. Y espérate, porque llega un momento que no puede ser. Veníamos comentando hace ya muchos meses que tanto la energía nuclear, que iba a acabar siendo energía verde, y al final fue así, porque lo iban tanteando. Ahora lo que hace falta es que además sea energía verde que se fomenta en España. Eso costará, pero va a llegar. Porque no hay más remedio. Vamos. Pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana, además, tenemos que comentar todo eso que esta tarde habrán dicho en el Consejo de Ministros, así que será interesante ver por dónde han reaccionado para poder controlar de alguna forma esta inflación, si toman medidas o no. Y luego esta tarde, en la redacción abierta con Javier Horcajo, mañana a las 12. Y no se olviden de llamar al Club de Amigos para que podamos seguir informando y dándoles toda la actualidad. Con además, Marina también, perdónenme, que está esta tarde con ustedes. Y hasta mañana, que pasen muy buen día, disfruten.